¿Has sentido alguna vez que la enfermedad te deja sin fuerza siquiera para orar? En esos instantes donde la debilidad pesa más que el cuerpo mismo, la palabra sigue siendo abrigo. En la carta de Santiago, capítulo 5, versículo 15, se encuentra una promesa. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Esta declaración no solo consuela, también despierta una certeza. La oración no solo toca lo físico, también reaviva el alma y restaura el vínculo con el Padre. En este camino compartido, se vuelve esencial redescubrir cómo elevar una oración serena y confiada, aún en medio de la enfermedad. Aprender a descansar en la ternura divina y a entregar el peso que uno ya no puede cargar. Cuando parece que todo se apaga por dentro, Dios sigue escuchando y responde. Así lo comprendió Papa Loen al meditar sobre los momentos en los que el cuerpo tiembla, pero el espíritu resiste. La enfermedad llega sin anunciarse, rompe el ritmo y deja a muchos sin palabras. Incluso los corazones más firmes encuentran difícil articular una súplica. Sin embargo, es justo ahí cuando la debilidad alcanza su punto más bajo, donde la oración se transforma en llama pura. Santiago 5:15 lo recuerda con fuerza. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Más que una frase, es una presencia. Dios permanece, incluso si sentimos que todo se derrumba. La enfermedad no aleja del Padre, al contrario, abre un pasaje íntimo hacia Él, como ocurrió con el rey Ezequías. En 2 Reyes 20 se relata que recibió un anuncio devastador a través del profeta Isaías. Debía prepararse para morir, pues no habría sanación. Ezequías, sin buscar consuelo en las personas ni en soluciones humanas, se volvió hacia la pared, como buscando aislarse del ruido del mundo. Y ahí, con el rostro oculto y el alma desnuda, clamó al Señor. No pensó en la belleza de sus palabras, solo dejó que su corazón sangrante hablara. Lloró con sinceridad, y el cielo respondió. Isaías volvió con otra palabra. Su oración había sido oída, su vida sería prolongada 15 años más. Esta escena es mucho más que un recuerdo antiguo. Es la prueba viva de que la oración sincera, en el momento justo, cambia lo que parecía escrito. La enfermedad desarma, y esa vulnerabilidad puede asustar. Pero también abre la puerta a una dependencia más honda de Dios. Pablo lo entendió. En 2 Corintios 12:9, el Señor le dice: mi gracia te basta, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No hay exigencia de fuerza previa para acercarse al Padre. De hecho, es la fragilidad la que permite que el poder de Dios se manifieste con mayor claridad. Eso no significa que el dolor desaparezca, pero sí asegura que nadie atraviesa ese valle solo. Job lo vivió también. Lo perdió todo: salud, bienes, compañía, y aún así no se alejó de Dios. Su oración no fue perfecta, fue dolorosa, a veces confusa, pero real. En Job 13:15 se lee: aunque Él me mate, en Él esperaré. Eso es fe en su forma más desnuda, y en ese grito crudo, Job encontró la fuerza para continuar. Su relación con Dios fue su refugio, y al final recibió una restauración inesperada, profunda. En medio de la enfermedad puede que falten las palabras, pero Romanos 8:26 nos da una certeza silenciosa. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando no se puede hablar, el Espíritu lleva el mensaje. No hace falta un discurso, solo hace falta un corazón abierto. Dios entiende hasta el silencio. María, una joven diagnosticada con una enfermedad degenerativa, vivió esto en carne propia. Años de tratamientos duros y un futuro incierto. Su fuerza no vino de grandes declaraciones. Su oración, la más frecuente, era sencilla: Señor, aquí estoy,
ayúdame. Esa frase, repetida entre lágrimas y suspiros, fue su puente hacia una paz que desafiaba toda lógica. En esa comunión constante, aunque frágil, descubrió que la presencia de Dios no requiere fuerza, solo entrega. Aunque el deterioro físico avanzaba con rapidez, algo mucho más profundo se fortalecía en su interior. Su alma, encendida por la esperanza, comenzó a irradiar una paz que no nacía de las circunstancias, sino de su relación con Dios. Aquellos que lo rodeaban veían en él no a un hombre vencido, sino a un testimonio vivo de lo que dice la carta a los Filipenses. Por nada estén afanosos, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. La experiencia de la enfermedad revela una dimensión que va más allá del sufrimiento individual. Une a los creyentes en una comunión espiritual poderosa. Jesús en Getsemaní lo vivió con claridad. Sabía que se acercaba su hora más amarga y aún así pidió a sus discípulos que lo acompañaran en oración. Aunque ellos no resistieron el sueño, este gesto dejó una lección grabada en la historia de la fe. En los momentos de mayor fragilidad, buscar la fuerza de la comunidad es un acto de sabiduría. El llamado de la carta a los Efesios resuena con urgencia. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Hay una fuerza invisible que se libera cuando varias voces se elevan al cielo con un mismo clamor. Esa fuerza no siempre transforma lo externo, pero sí lo interno. Y a menudo es justo eso lo que más necesitamos. Orar es también soltar. Es entregar a Dios el peso que nos aplasta, sabiendo que Él sabe cargarlo mejor que nosotros. En palabras de Jesús, según Mateo, «Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Esta promesa no implica que el sufrimiento desaparecerá de inmediato, pero asegura una compañía divina en medio de cada paso difícil. No hay paso en la enfermedad, ni siquiera el más oscuro, donde Dios no camine con nosotros. Un pastor, conocido por su alegría y entrega, recibió un diagnóstico de cáncer. Lejos de esconderse, pidió oraciones. Su comunidad respondió, y semana tras semana compartía cómo esas súplicas lo sostenían. Su cuerpo se debilitaba, pero su paz crecía. Al final, su vida dejó una huella imborrable en los corazones de quienes oraron con él. Su testimonio confirmó que la oración no siempre cambia lo que vivimos, pero siempre transforma cómo lo vivimos. En los pensamientos de Papa Loen, la enfermedad no es una barrera, sino una puerta hacia una fe más genuina. La oración, en ese contexto, se vuelve un abandono total, una declaración silenciosa que dice, «Señor, confío en ti, pase lo que pase». Isaías 53:5 sostiene esa esperanza. Por sus heridas hemos sido sanados. Esa sanación no siempre se manifiesta en el cuerpo, pero sí alcanza las profundidades del alma y del espíritu. En la oración encontramos algo más que consuelo. Descubrimos un Dios que escucha, que comprende, que permanece. Así como Marta y María esperaron a Jesús ante la tumba de su hermano Lázaro, también nosotros debemos recordar que la espera de Dios nunca es ausencia. Cuando Él actúa, no solo transforma lo inmediato, sino que revela propósitos eternos. Nada en el plan de Dios es tardío, y cada respuesta viene en su tiempo perfecto. Por eso, orar en medio del sufrimiento no es solo usar una herramienta, es abrazar una relación viva. Es tocar el corazón de un Padre que no está lejos, sino presente incluso en el silencio.
La oración nos conecta con ese trono de gracia del que habla la Escritura, donde hallamos misericordia justo cuando más la necesitamos. Y sí, hay días en que la oración parece imposible. El cuerpo se niega, la mente está confusa y el alma cansada. Pero en esos momentos, lo que importa no es cuán elocuente sea nuestra súplica, sino cuán sincero es nuestro deseo de confiar. Dios no busca perfección en nuestras palabras, sino honestidad en nuestro interior. El rey Ezequías lo demostró. Su clamor no fue extenso ni decorado, pero fue genuino, y Dios lo escuchó. Esta verdad no cambia. Lo esencial en la oración no está en la forma, sino en el fondo. Jesús mismo, en Getsemaní, dio el ejemplo supremo. Sabiendo lo que venía, no buscó parecer fuerte. Oró con el alma expuesta: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esa oración, sencilla y profunda, sigue resonando como el modelo perfecto de una fe que se rinde, pero no se rompe. Estas palabras expresan una oración nacida de un corazón completamente entregado a Dios, incluso en medio del dolor. Reflejan la profundidad de quien se abandona a la voluntad divina sin condiciones. A través de esta súplica se revela no solo la humanidad de Cristo, sino también la fuerza que tiene una oración hecha desde la verdad interior. Su ejemplo enseña que orar con sinceridad no implica esconder el miedo ni suavizar los deseos, sino hablar con Dios tal como uno es, confiando en que Él comprende nuestras luchas más de lo que nosotros mismos podemos entenderlas. San Pablo también recuerda que, cuando faltan las palabras, el Espíritu Santo intercede por nosotros. En Romanos 8:26 está escrito: el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esta promesa nos consuela, pues asegura que aun cuando no tenemos fuerzas, no estamos solos. El Espíritu lleva nuestras súplicas al Padre con una pureza que nuestras propias palabras no alcanzan. Esta acción del Espíritu es una prueba del amor fiel de Dios, un amor que no depende de cuán bien hablemos, sino de su anhelo constante de estar con nosotros. Las Escrituras están llenas de hombres y mujeres que, al orar con sinceridad, vieron a Dios transformar sus vidas. Ana, madre de Samuel, es uno de esos ejemplos. En 1 Samuel 1 se narra cómo oró entre lágrimas, casi sin poder articular palabra, gritando desde su interior. Su oración era genuina, y aunque brotaba del dolor, Dios la escuchó y le concedió un hijo que consagró a su servicio. La historia de Ana muestra que Dios no espera palabras perfectas. Él escucha la verdad del corazón y responde con misericordia. La oración sincera abre un espacio de intimidad con Dios. En Santiago 4:8 leemos: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Este encuentro no exige perfección ni ritos elaborados, solo sinceridad. Cuando dejamos atrás las apariencias y hablamos con Dios como con un amigo cercano, el vínculo con Él se fortalece. Esta forma de oración no solo cambia nuestras circunstancias, también forma nuestro carácter, haciéndonos más semejantes a Cristo. En medio de la enfermedad, una oración verdadera puede ser alivio profundo. Aunque el cuerpo esté débil, orar permite que la paz de Dios, la que sobrepasa todo entendimiento, inunde el alma. San Pablo exhorta en Filipenses 4:6-7: por nada estén afanosos, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Esta promesa afirma que aunque la situación no cambie de inmediato, la oración sincera trae la paz divina en plena tormenta. El Salmo 34, 17, 18 también sostiene esta verdad: claman los justos y el Señor los oye. Los libra de todas sus angustias.
El Señor está cerca de los quebrantados de corazón. Salva a los de espíritu abatido. Cuando oramos de verdad, reconocemos nuestra fragilidad y permitimos que Dios actúe. Esa humildad abre paso para que su poder se manifieste en nuestra debilidad, trayendo alivio y esperanza al corazón agotado. Además, la oración sincera tiene efecto más allá de uno mismo. En Marcos 2, 3, 5, se narra cómo unos amigos llevaron a un paralítico ante Jesús. Como no podían entrar por la multitud, abrieron el techo y lo bajaron en una camilla. Al ver su fe, Jesús sanó al hombre, no solo físicamente, sino también perdonando sus pecados. Este episodio demuestra que las oraciones hechas con fe auténtica pueden tocar vidas ajenas. Dios puede usar esas palabras para sanar, restaurar y dar esperanza a otros. No se necesitan fórmulas ni palabras rebuscadas. Lo que Él busca es un corazón dispuesto a buscarlo con verdad. En Mateo 6, 7, 8, Jesús advierte: «Y al orar, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No seáis pues como ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de que se lo pidáis». Este mensaje libera al alma de la presión de decir lo correcto y enseña que, en la oración, lo esencial no está en las palabras, sino en la disposición del corazón. En lugar de dirigirnos a Dios como si no supiera lo que necesitamos, el Santo Padre recuerda que debemos acercarnos a Él con confianza, sabiendo que ya conoce nuestras necesidades y desea responderlas. La oración verdadera es también una defensa poderosa frente a las mentiras del maligno. En medio de la enfermedad, cuando la desesperanza y la duda acechan, la oración nos permite enfocar nuestra mente y nuestro corazón en la verdad divina. En la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 18, Pablo exhorta a orar en todo momento, con toda oración y súplica en el Espíritu. Nos recuerda que la oración forma parte de la armadura de Dios, con la cual resistimos al enemigo y nos sostenemos en la verdad de la palabra. En los tiempos de enfermedad, una oración auténtica, aunque parezca pequeña, tiene un alcance eterno. Es mediante esos diálogos sinceros con Dios que se experimentan el amor, la gracia y el poder transformador que cambian vidas. Como está escrito en Hebreos 4:16, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esta puerta está abierta para todos los que buscan a Dios con sinceridad, sin importar la situación. Como lo vivieron el rey Ezequías, Jesús en Getsemaní, Ana y tantos otros en las Escrituras, todo creyente puede hallar consuelo, orientación y esperanza cuando reza con un corazón honesto. Por más frágil o abatido que uno se sienta, Dios siempre está disponible para escuchar y actuar. En la oración sincera se encuentra un refugio firme, una comunión viva con el Creador que transforma nuestra manera de ver el mundo, renueva el espíritu y nos hace capaces de enfrentar cualquier adversidad con fe y con la certeza de que somos amados. La oración auténtica tiene un efecto profundo que supera las condiciones exteriores. Cuando la enfermedad debilita el cuerpo y la mente está agobiada, la oración invita a algo extraordinario: descansar en Dios. No se trata de negar el sufrimiento ni de fingir que no hay pruebas, sino de hallar un espacio donde las cargas se alivian y el alma haya paz. En Mateo 11:28 se presenta esta promesa: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Estas palabras no solo consuelan, también nos recuerdan que no estamos solos con nuestras preocupaciones. En toda la Escritura se observa cómo quienes enfrentaron grandes pruebas lograron descansar al confiar en Dios.
Un ejemplo claro es el de Moisés y el pueblo de Israel en el desierto. En medio de la incertidumbre y la escasez, vivían una situación que parecía imposible. Sin embargo, en Éxodo 33:14, Dios respondió al clamor de Moisés con esta promesa: Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Este descanso no eliminaba las dificultades, pero confirmaba que Dios iba con ellos, guiándolos y sosteniéndolos. Es la misma promesa disponible hoy para quienes oran y entregan sus cargas a Dios, permitiéndole renovar sus fuerzas. David comprendía profundamente esta verdad. En el Salmo 23 dejó escrito: El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Este no es solo un poema, es testimonio de una realidad que David vivió incluso cuando lo perseguían o enfrentaba batallas. Su relación con Dios le permitía hallar una paz interior que superaba cualquier circunstancia. Esa misma invitación está abierta hoy. A través de la oración, se puede entrar en la presencia de Dios y permitir que Él sane el alma, incluso en medio de las pruebas más duras. El descanso que se experimenta en la oración no es solo un alivio temporal, sino una transformación que permite enfrentar las pruebas desde una mirada renovada. En Isaías 40, 29 al 31, se describe esta experiencia con fuerza. Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este descanso no elimina los desafíos de inmediato, pero fortalece al alma para avanzar con esperanza y confianza. El Papa León XIV, observando el ejemplo de Cristo, señala cómo el propio Jesús mostró lo que significa hallar reposo en el Padre. Con frecuencia se alejaba a lugares tranquilos para orar, incluso cuando su labor era más intensa. El evangelista Marcos lo atestigua así: muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Esta costumbre no era solo una práctica más, sino una necesidad profunda que nutría su comunión con el Padre y lo capacitaba para cumplir su propósito. En los momentos de enfermedad, esta enseñanza invita a buscar espacios de recogimiento para acercarse a Dios y recibir su paz. La oración, entendida como descanso en Dios, también enseña a entregar preocupaciones y confiar en su dominio soberano. San Pedro lo expresa así: echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Al hacerlo, no mostramos debilidad, sino proclamamos nuestra fe. Al rendir nuestros temores, reconocemos que Dios gobierna y que su amor por nosotros permanece firme. Esta confianza alivia el peso de querer controlar todo y abre paso a la certeza de que Él obrará conforme a su plan perfecto. En el profeta Elías encontramos una imagen conmovedora del descanso divino en medio de la desesperanza. Luego de su enfrentamiento con los profetas de Baal en el Monte Carmelo, Elías huyó al desierto, agotado y abatido. Bajo una retama, clamó a Dios que le quitara la vida. No obstante, en lugar de reproche, el Señor atendió sus necesidades físicas y espirituales. Por medio de un ángel le proveyó alimento, agua y descanso, preparándolo para continuar su camino. Esta escena revela que Dios conoce cada necesidad y responde con compasión, en su tiempo y con sabiduría que fortalece. La oración como espacio de descanso también renueva el pensamiento y orienta el corazón hacia lo eterno. El apóstol Pablo exhorta en Filipenses: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable,
todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, si hay algo excelente o digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Así, al elevar nuestras cargas a Dios en oración, Él nos reordena internamente, dándonos luz y serenidad para afrontar cualquier dificultad. Este descanso no se apoya en circunstancias externas. Jesús mismo aseguró: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz que Él concede no depende de la ausencia de dolor, sino de la certeza de su presencia viva y poderosa. A través de la oración, esta paz desciende y transforma el interior incluso cuando la tempestad aún ruge. Un testimonio poderoso de esta verdad es el de Pablo y Silas, encarcelados. En Hechos 16, tras ser golpeados y encadenados, en lugar de desalentarse, comenzaron a orar y cantar himnos. Aquella entrega no solo les trajo consuelo, sino que provocó un milagro que liberó a todos los prisioneros. Esto muestra que el descanso en Dios no solo sostiene, sino que también puede tocar y liberar a los que nos rodean, manifestando la bondad y el poder divino. Cuando la enfermedad nos visita, descansar en Dios a través de la oración nos permite también recordar su fidelidad pasada. El salmista proclama: me acordaré de las obras del Señor. Sí, haré memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y reflexionaré en tus hechos poderosos. Al traer a la memoria las acciones de Dios tanto en nuestra historia personal como en la del pueblo fiel, se renuevan la esperanza y la confianza de que Él sigue obrando hoy. La oración impulsa a entregar todo, incluso las dudas y los miedos. En el Evangelio según San Marcos, un hombre exclama: creo, ayuda mi incredulidad. Esta súplica sincera revela una fe humilde que no niega las luchas interiores, sino que las lleva a Dios. No se exige una fe perfecta, sino un corazón dispuesto a confiar, aún con interrogantes. Este tipo de oración abre el alma para que la paz y el descanso divinos la habiten de forma profunda. Descansar en Dios mediante la oración no significa desatender nuestras obligaciones o rechazar el auxilio humano. Al contrario, ofrece la fortaleza y la claridad necesarias para afrontar lo que vivimos con una fe renovada. Desde la cátedra de Pedro, el Papa León XIV proclama con claridad lo que el Espíritu ha revelado a lo largo de los siglos. Estad quietos y conoced que yo soy Dios, como dice el Salmo 46:10. Este mandato no llama a la pasividad, sino a una entrega activa y confiada en la obra invisible del Señor. Cuando la enfermedad golpea el cuerpo o el alma, se nos invita a buscar en la oración ese reposo divino que transforma el sufrimiento en esperanza viva. Es allí, en el silencio confiado, donde Dios renueva las fuerzas, consuela el corazón y eleva el espíritu atribulado. Al poner nuestras cargas ante el Señor, el alma encuentra refugio seguro, se fortalece y se restaura. Esta es la certeza que nos acompaña. El Señor camina con nosotros, nos guía con su mano firme y sostiene nuestra fragilidad cada nuevo amanecer. El Santo Padre recuerda que la comunión con otros creyentes es también un instrumento de la gracia. Cuando la fatiga espiritual amenaza con abatirnos, la presencia y el apoyo de hermanos en la fe se convierten en reflejo del cuidado de Dios. En Efesios 6:18, el apóstol exhorta: orad en todo tiempo, perseverando en oración por todos los santos. Esta exhortación no es un consejo moral, sino una revelación del modo en que Dios actúa a través de su pueblo. La intercesión es fuerza viva.
Basta con contemplar el relato del paralítico en Marcos 2, cuyos amigos, desafiando todo obstáculo, lo colocaron a los pies del Señor. Al ver Jesús la fe de ellos, respondió con sanación y perdón. Así se revela el poder de la unidad. Cuando los creyentes se sostienen unos a otros, lo imposible se vuelve posible. El sufriente recibe alivio y el que intercede se fortalece en la caridad. El Papa León XIV subraya el misterio revelado en Job 42:10. El Señor cambió la suerte de Job cuando él oró por sus amigos. Job, herido y abandonado, elevó una súplica por quienes lo habían juzgado injustamente, y Dios respondió con restauración. Este acto enseña que orar por los demás no solo bendice al destinatario, sino que transforma el corazón del intercesor. En este gesto de humildad y compasión se manifiesta la justicia divina, que supera el entendimiento humano. La historia de la iglesia primitiva confirma esta verdad. Cuando Pedro fue encarcelado, como relata Hechos 12:5, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Aquella comunidad no se resignó, sino que clamó con fe ardiente, y el Señor respondió con una liberación milagrosa. La oración colectiva se convirtió en puente entre la cárcel y la libertad, entre el miedo y la confianza. En cada situación difícil, este ejemplo grita que no estamos solos. La intercesión mutua teje una red espiritual que sostiene incluso a quien ya no puede mantenerse por sí mismo. El sucesor de Pedro recuerda también lo ocurrido en Éxodo 17. Mientras Israel luchaba contra Amalek, Moisés alzaba sus manos al cielo. Pero cuando el cansancio lo vencía, Aarón y Hur le sostenían los brazos hasta que la victoria fue completa. Este gesto de solidaridad no solo trajo el triunfo militar, sino que simboliza cómo las batallas del alma se ganan cuando otros levantan nuestras manos caídas. Nadie está llamado a luchar solo. El mismo Dios ha dispuesto que el cuerpo de Cristo se edifique mutuamente en amor. Como enseña Proverbios 27:17, el hierro se afila con hierro, y el hombre con el trato del hombre. En las pruebas físicas y emocionales, esta palabra adquiere fuerza renovada. Cuando un creyente alienta al otro, cuando recuerda las promesas de Dios con ternura y firmeza, la fe que parecía apagarse vuelve a arder. Lo que parecía un muro infranqueable se convierte en camino abierto. El corazón del Papa se conmueve profundamente al contemplar el momento en que Jesús acudió a la casa de Jairo, según Lucas 8. Aquel padre, abrumado por la enfermedad de su hija, suplicó la ayuda del Maestro. A pesar de las distracciones y otras urgencias en el camino, el Señor no desvió su rumbo. Al llegar, muchos ya daban a la niña por muerta, pero Cristo, con autoridad divina, atravesó el velo de la desesperación y devolvió la vida. No obstante, con una fe constante, el Señor afirmó con firmeza lo siguiente: no temas, cree solamente y serás salva. Este momento reveló que incluso cuando parece que todo está perdido, aquellos que caminan junto a nosotros en la fe pueden mantener encendida la esperanza y ayudarnos a mirar más allá de lo que estamos viviendo. La fuerza que se encuentra en la unidad no se limita a las palabras o gestos visibles, sino que se extiende profundamente al ámbito espiritual. En Colosenses 4:12, el apóstol Pablo menciona a Epafras, quien siempre está luchando por ustedes en oración. Esta lucha no alude a un esfuerzo físico, sino a un compromiso interior, una intercesión ferviente y constante. Cada vez que alguien alza su voz al Altísimo por nosotros, se libra una batalla invisible y por medio del poder divino, la victoria es asegurada. Este tipo de acompañamiento no tiene comparación y muestra cómo el Creador actúa a través de su pueblo
para realizar sus planes. Cuando atravesamos nuestras propias pruebas, suele ser fácil olvidar que formamos parte de un cuerpo más grande, uno que ha sido creado para que nos sostengamos y animemos mutuamente. En 1 Corintios 12:26, Pablo afirma: si un miembro sufre, todos los demás comparten su sufrimiento. Esta declaración no solo describe cómo funciona la comunidad de creyentes, sino que también invita a que cada uno se involucre activamente en las luchas de los demás. Al hacerlo, no solo se refleja el corazón de Cristo, sino que su amor fluye desde nosotros hacia aquellos que más lo necesitan. El poder de este acompañamiento espiritual también se hace evidente cuando enfrentamos nuestras propias dificultades. Al recibir el cuidado de otros, nuestra manera de ver cambia. Nace en nosotros la gratitud y empezamos a reconocer cómo el Altísimo se manifiesta a través de su pueblo. Esta comprensión nos conduce a una actitud humilde, donde se aprende a aceptar el amor de Dios reflejado en quienes nos rodean. La Sagrada Escritura también afirma que nunca es en vano buscar el rostro del Señor con perseverancia. En el capítulo 18 de Lucas, Jesús relata la parábola de la viuda insistente que no dejaba de pedir justicia a un juez. Aunque el juez era injusto, finalmente accedió por su insistencia. Jesús concluye con estas palabras: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Esta enseñanza anima a no rendirse, sabiendo que el Altísimo escucha y responde con fidelidad en su tiempo perfecto. Siempre que un creyente se une a otros en oración sincera, algo extraordinario ocurre. Las palabras elevadas en fe no solo llegan al cielo, sino que regresan transformadas en fuerza y esperanza. Así se cumple lo que dice Santiago 5:16. La oración eficaz del justo puede mucho. Este poder no se limita a resultados tangibles. Incluye también el consuelo y la paz que inundan el alma cuando uno sabe que no está solo. En los momentos más oscuros, la compañía de quienes comparten nuestra fe puede marcar la diferencia entre la desesperación y la esperanza. El contacto humano, el consuelo sincero y el recordatorio constante de que somos amados por nuestro Creador nos dan la fuerza necesaria para continuar. Como exhorta Gálatas 6:2. Lleven los unos las cargas de los otros y así cumplirán la ley de Cristo. Este mandato no es opcional. Es una expresión concreta del amor que transforma vidas y renueva corazones abatidos. Aún en medio de las pruebas más duras, la comunidad de creyentes permite experimentar la bondad divina de maneras sorprendentes. Cada palabra a favor nuestro, cada gesto de apoyo y cada recordatorio de las promesas del Creador se convierten en señales visibles de su amor y cuidado. Gracias a esta unión con otros, se puede enfrentar cualquier desafío con valor, sabiendo que no estamos solos y que el Todopoderoso obra en nosotros y por medio de nosotros. Esta llamada a vivir unidos en la fe no busca solamente fortalecernos, sino dar testimonio al mundo de que la verdadera unidad solo se encuentra en Cristo. Cuando las fuerzas faltan en medio del sufrimiento, podemos confiar plenamente en que el Creador se vale de su pueblo para sostenernos, levantarnos y conducirnos hacia su voluntad perfecta. En las horas más sombrías, cuando la enfermedad no solo debilita el cuerpo, sino que también amenaza con apagar el alma, el Santo Padre recuerda que nace una posibilidad escondida: transformar la prueba en testimonio. Aunque difícil de asimilar en medio del dolor, la palabra de Dios revela que aún en lo más adverso, Él puede manifestar su gloria. San Pablo, escribiendo desde la prisión, proclamó con firmeza: «Bástate mi gracia,
porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12, 9. Estas palabras no solo consuelan, sino que invitan a contemplar las pruebas desde una óptica eterna, creyendo que incluso el sufrimiento puede ser útil para los planes divinos. La Sagrada Escritura está llena de ejemplos que confirman esta verdad. Consideremos a José. Su vida estuvo plagada de traiciones y años de dolor. Desde el rechazo de sus hermanos hasta su tiempo encarcelado, todo parecía destinado al fracaso. Sin embargo, cada golpe lo preparó para un llamado superior. En Génesis 50, 20, al reconciliarse con sus hermanos, dijo: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Este pasaje evidencia que las pruebas, aunque duras, son herramientas que Dios puede usar para formarnos y convertirnos en bendición para otros. En el Nuevo Testamento también resalta una historia de transformación, la de Pablo y Silas, encarcelados. Después de ser azotados y encadenados, no se dejaron vencer por la desesperación, sino que elevaron cánticos de alabanza al Señor. Esas alabanzas, ofrecidas en medio del dolor, no solo provocaron la liberación cuando los cimientos de la prisión se estremecieron, sino que también conmovieron al carcelero y a su familia, quienes esa noche conocieron la salvación. Este relato enseña que nuestras reacciones ante la aflicción no afectan solo nuestra vida, sino también la de quienes nos rodean. Durante la enfermedad, cada palabra de fe y cada gesto de esperanza son declaraciones vivas de la fidelidad de Dios. La historia de Job ofrece otra visión profunda sobre el tema. Sus pérdidas fueron descomunales y su sufrimiento inconmensurable. No obstante, en medio de su angustia, Job pronunció: «El Señor dio y el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito». Job 1:21. No fue un lamento desde la comodidad, sino una declaración nacida del alma que ha aprendido a confiar, incluso en lo incomprensible. Al final, Job fue restaurado y su vida quedó como testimonio del poder de la fe en medio del dolor. El apóstol Pedro también subrayó el valor de las pruebas en la vida espiritual. En 1 Pedro 1, 6, 7 escribió: «En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, aunque sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo». Este pasaje recuerda que la dificultad purifica la fe y la hace más valiosa, preparándonos para glorificar a Dios, aunque no lo entendamos ahora. El mismo Señor Jesús ofreció el ejemplo supremo de cómo transformar el sufrimiento en testimonio. En el huerto de Getsemaní, frente a la inminencia de la cruz, se sometió por completo a la voluntad del Padre diciendo: «No sea como yo quiero, sino como tú». Mateo 26, 39. Su entrega, que costó un sacrificio indescriptible, se convirtió en redención para el mundo. Este acto nos invita a creer que si entregamos nuestras pruebas a Dios, Él puede convertirlas en fuente de esperanza y salvación para otros. Cada dificultad también es una ocasión para reflejar la luz de Cristo. En Mateo 5, 14 y 16, el Señor llama a sus discípulos la luz del mundo y les exhorta a brillar para que los demás glorifiquen al Padre. No se trata de ocultar el sufrimiento ni fingir alegría, sino de mostrar, aun en medio de la lucha, la paz y la esperanza que solo vienen de Dios. Durante la enfermedad, cada palabra de ánimo, cada expresión de gratitud y cada acto de confianza se convierten en señales vivas que dirigen a otros hacia la fuente de toda fortaleza. El Salmo 126, 5-6
presenta una imagen poderosa de esta transformación. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán, irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Así, aún en medio del dolor, se siembra esperanza que más tarde florecerá en gozo. En las lágrimas que brotan durante el sufrimiento hay un valor sagrado. El Señor no las desperdicia, sino que las convierte en una siembra que con el tiempo germina en alegría y sentido profundo. Toda aflicción, cuando es vivida con confianza, puede transformarse en fruto que honra al Señor y enriquece el alma. La historia de la Iglesia está llena de hombres y mujeres que, en medio de la prueba, ofrecieron un testimonio luminoso. Uno de los ejemplos más notables es el de Esteban, el primer mártir. En Hechos 7, mientras sufría la violencia de quienes lo apedreaban por anunciar la verdad, pronunció estas palabras: «Señor, no les tomes en cuenta este pecado». Aquella muerte fue más que un acto de fe. Fue un gesto de perdón radical que conmovió a un joven llamado Saulo. Con el tiempo, ese joven se convertiría en el apóstol Pablo. Esta narración manifiesta cómo el sufrimiento, si se abraza con fe, puede tener efectos eternos. Este proceso de transformación comienza en el corazón. En lugar de dejarnos atrapar por la pregunta ¿por qué a mí?, el creyente está invitado a abrirse a otra pregunta: ¿qué quiere realizar Dios a través de esto? El apóstol Pablo lo expresó con claridad en Romanos 8:28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esta certeza no elimina el dolor, pero ofrece consuelo. El Creador está obrando incluso en los momentos más oscuros, moldeándonos para su voluntad. Cuando la enfermedad agota las fuerzas y el ánimo decae, puede parecer difícil seguir adelante. Pero al contemplar la vida de Jesús, de los apóstoles y de tantos santos, se encuentra inspiración. En Hebreos 12, 1 al 2, se nos exhorta: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Al mantener la mirada fija en Cristo, el alma recibe fuerza para avanzar, sabiendo que las pruebas tienen un sentido eterno. La fe en medio del dolor muchas veces no es comprendida por quienes están cerca. Sin embargo, cada paso de confianza es una declaración firme de que Dios basta, incluso cuando todo lo demás parece derrumbarse. En 2 Corintios 4, 16 al 18, Pablo escribió: «Por tanto, no desmayamos. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria». Este peso de gloria es el testimonio que el creyente deja como prueba viva del poder divino. Las pruebas no tienen la última palabra. Como ocurrió con José, con Job y con tantos otros justos, se puede confiar en que el dolor tiene un propósito mayor. Cada lágrima y cada acto de fidelidad forman parte de una historia que Dios escribe con amor eterno. Isaías 61:3 lo promete así: Él nos dará corona en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Esta promesa es una muestra de la fidelidad de Dios, un recordatorio de que incluso en los momentos más sombríos, Él está obrando a favor nuestro. Mientras transitamos por nuestras propias pruebas, no debemos olvidar que no estamos solos. Aquel que acompañó a José en la esclavitud, que restauró a Job tras su pérdida y que fortaleció a Pablo en sus luchas, también está con nosotros. Su presencia transforma el dolor en misión, las lágrimas en esperanza y cada prueba en semilla de testimonio. Al confiar en Él,
la vida entera se convierte en un signo de amor y poder divinos, una luz que orienta a otros hacia la salvación. Cuando el sufrimiento se prolonga y las respuestas no llegan, puede surgir la duda de si el cielo guarda silencio. En esos momentos es esencial recordar que la fidelidad de Dios no se mide por la velocidad de su intervención, sino por la constancia de su amor y el diseño de su voluntad. Isaías 53:5 declara: por sus heridas hemos sido sanados. Esta verdad invita a confiar, incluso cuando la sanación no se presenta del modo esperado, pues siempre es suficiente. La Escritura revela que la sanación divina no solo abarca el cuerpo. En los Evangelios, Jesús restauró también el alma. Un ejemplo claro está en Marcos 2, cuando el paralítico fue bajado desde el techo. Antes de sanarlo físicamente, Jesús dijo: tus pecados te son perdonados. Esto revela la prioridad del Salvador, sanar el alma, porque ahí está nuestra necesidad más profunda. Aunque el hombre buscaba caminar, recibió algo mayor: la reconciliación con Dios. Al reflexionar sobre 2 Corintios 12, se recuerda cómo el apóstol Pablo habló de un aguijón en su carne, una aflicción persistente que no fue retirada a pesar de sus ruegos. En su oración, recibió de Dios esta respuesta: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esta revelación no solo lo fortaleció, sino que le enseñó que la gracia divina basta para sostener a los creyentes en medio de cualquier dificultad. Hay ocasiones en que la sanación se manifiesta como una paz interior, una fuerza que permite soportar el dolor y que convierte el sufrimiento en testimonio de la fidelidad del Señor. Los salmos resuenan con esta misma verdad. David, tantas veces acosado por enfermedades y enemigos, clamaba con intensidad al Señor. En el Salmo 103, exhorta a no olvidar los beneficios del Altísimo, quien perdona todas tus iniquidades, sana todas tus dolencias. Aquí se señala no solo la sanación del cuerpo, sino una restauración completa del ser humano en su totalidad: cuerpo, alma y espíritu. David comprendía que la obra de Dios va mucho más allá de lo visible. La sanación divina invita a levantar la mirada más allá de las circunstancias presentes, para confiar en el propósito eterno del Creador. En el relato de Juan 11, cuando Lázaro enfermó, Jesús no fue enseguida. Esta demora causó inquietud, pero él declaró: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Así se enseña que incluso cuando la espera es ardua, Dios actúa con fidelidad para revelar su gloria y cumplir su plan. Cada acto de sanación en las Escrituras revela un atributo del carácter divino. En Lucas 8, una mujer con flujo de sangre durante 12 años se acercó a Jesús convencida de que tocar su manto bastaría. Al hacerlo, el Señor le respondió: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. Se evidencia que la fe auténtica no solo sana el cuerpo, sino que otorga una paz profunda que trasciende el dolor. Esa paz representa una sanación más completa que transforma el corazón y renueva el espíritu. En la enfermedad es comprensible desear alivio inmediato, pero el Evangelio invita a buscar antes el reino de Dios. En Mateo 6:33 se proclama: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esta exhortación no niega las necesidades físicas, sino que invita a confiar plenamente en el Creador, sabiendo que Él provee según su voluntad perfecta. En este camino de fe, el alma aprende a rendir sus anhelos y a descansar en la soberanía divina. Durante su ministerio, Jesús sanó a muchos, pero cada milagro tenía una dimensión más profunda. En Juan 9, al sanar a un ciego de nacimiento, declaró:
Ni él pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Este signo revela que las pruebas pueden convertirse en escenario para la gloria divina. Aunque el hombre recuperó la vista, el verdadero milagro fue su encuentro con el Salvador, quien transformó su vida por completo. Santiago también instruye a acudir al Señor en medio del dolor. En Santiago 5, 14, 15, se enseña a llamar a los presbíteros para orar por el enfermo, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Este gesto de fe y obediencia no solo permite la sanación corporal, sino que edifica la fe de la comunidad. La sanación no es solamente un acto personal, sino expresión del amor y la comunión dentro del cuerpo de Cristo. La promesa de la sanación divina confirma que el Señor jamás abandona a sus hijos. En Hebreos 13, 5 está escrito: «No te desampararé ni te dejaré». Incluso en la mayor debilidad, su fidelidad permanece. Ese amor constante es la base sobre la cual el creyente puede sostenerse con esperanza, seguro de que la obra divina no tiene límites. El Papa también contempla la historia de Naamán, el comandante sirio afectado por la lepra, quien buscó al profeta Eliseo para obtener sanación. Según el segundo libro de los Reyes, capítulo 5, Naamán esperaba una intervención espectacular, pero Eliseo le mandó a sumergirse 7 veces en el Jordán. Aunque inicialmente resistió, al obedecer fue completamente sanado. Aquí se encuentra una enseñanza clara. La obediencia sencilla a la instrucción divina es canal de sanación y de gracia abundante. Este pasaje refleja una enseñanza constante del Papa León XIV. Obedecer a Dios, incluso en lo más simple o aparentemente insignificante, abre paso a su poder para transformar nuestras vidas. La manera en que el Señor obra no siempre coincide con lo que esperamos. Su intervención suele presentarse de formas que desafían lo que comprendemos, pero nunca sin propósito. Todo conduce a acercarnos más a Él. En la carta a los Romanos se afirma: «Todas las cosas cooperan para bien de los que aman a Dios». Esta palabra sostiene la confianza de que incluso sin entender los caminos del Altísimo, su obra sigue presente para nuestro bien y para su gloria. El Santo Padre también ha recordado la promesa del Salmo que dice: «Claman los justos, y el Señor los escucha, los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón, salva a los de espíritu abatido». Esta cercanía del Señor es una certeza. Aunque la curación física demore, su presencia nunca se aleja. Él acompaña cada paso, renueva las fuerzas y ofrece gracia suficiente para cada jornada. En el Apocalipsis se encuentra la visión definitiva del consuelo divino. Está escrito: «Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor». Esta promesa no apunta solo al final de los tiempos, también ofrece esperanza ahora. Aunque las pruebas sean intensas, el dolor no tiene la última palabra. Dios, a su tiempo, renovará todo. Su acción sanadora, aunque a menudo incomprensible, siempre es perfecta. Ya sea restaurando el cuerpo, renovando el espíritu o transformando el corazón, su fin es llevarnos a una comunión más profunda con Él. En cada etapa del camino, su fidelidad permanece, su gracia fortalece y su amor rodea. Confiar en el plan divino revela que la sanidad de Dios supera lo que se puede imaginar. En cada detalle de la vida se manifiesta su gloria. Orar en tiempos de enfermedad no es solo un acto de fe, es una vía para descubrir cuán grande es su amor y cuán constante es su presencia. Toda palabra dicha en silencio, todo clamor no expresado,
es acogido por un Padre que no se aparta jamás. En los momentos más oscuros, cuando el sufrimiento parece devorarlo todo, la unión con Dios se convierte en fuente de paz, esperanza y fortaleza. Desde la fe que se despierta en la adversidad, pasando por la honestidad de un corazón sincero, hasta hallar descanso en el Creador, se ha comprendido que no importa cuán difícil sea la situación, Dios siempre extiende su invitación. No se camina solo en las pruebas. La comunidad de fe y la fuerza de la intercesión sustentan, mostrando cómo la obra divina supera nuestras debilidades y se manifiesta en su poder. Cada relato considerado, como el de José, Job o Pablo, demuestra que la enfermedad no tiene la última palabra. La intervención de Dios convirtió sus sufrimientos en testimonios que perduraron. Estas historias no son solo recuerdos antiguos, son imágenes vivas de lo que sigue ocurriendo en quienes ponen su confianza en el Altísimo. La fe en tiempos de enfermedad, como ha enseñado el Papa, no es pasiva. Es una fuerza que se alimenta en la debilidad. Hebreos lo expresa así: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa certeza no garantiza un cambio inmediato, pero asegura que Dios actúa, incluso cuando no lo entendemos. Esta fe conduce a andar con confianza, sabiendo que cada paso, cada oración y cada lágrima tienen un sentido eterno. Al recordar las palabras de Jesús en el Evangelio según San Mateo: «Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». El Papa ha señalado que esta invitación no se limita a liberar el cuerpo del peso, sino a transformar el interior. Ese descanso que solo Dios puede ofrecer nos permite enfrentar cualquier prueba con una paz que sobrepasa todo entendimiento, como lo indica Filipenses 4:7. La autenticidad en la relación con el Señor abre la puerta a su gracia. Así como en el caso de Ezequías, cuya súplica fervorosa y lágrimas lograron tocar el corazón del Altísimo, el Papa León XIV recuerda que cualquier alma puede acercarse a Dios con el corazón roto, confiando plenamente en que Él no rechaza a quien se presenta con humildad. Cada palabra honesta, cada lamento cargado de fe, es una puerta que se abre para que el Señor intervenga, no solamente transformando la situación exterior, sino trabajando también el interior del alma, fortaleciendo la unión con Él. Desde su mirada pastoral, el Papa ha contemplado que el descanso en la presencia divina no es solamente una pausa pasajera, sino una confirmación constante de la fidelidad de Dios. Así como Elías fue restaurado bajo aquel arbusto y Moisés halló fuerzas cuando sus hermanos sostenían sus brazos cansados, cada creyente puede hallar consuelo en el amor que no falla. Este descanso no nace de lo que los ojos ven o el corazón siente, sino de la certeza interior de que el Señor camina con su pueblo, guiándolo paso a paso. También ha resaltado la importancia fundamental de la comunidad de fe. El hombre no fue creado para andar solo. La intercesión de los hermanos es una expresión concreta del plan divino. Desde aquellos amigos que llevaron al paralítico ante Jesús, hasta la iglesia que clamaba por Pedro en prisión, se revela cómo el Señor actúa por medio de la unidad. Quien se rodea de creyentes encuentra fuerza, ánimo y la memoria viva de que forma parte de un cuerpo espiritual mucho más grande. El Papa ha señalado que al convertir las pruebas en testimonios, se permite que Dios manifieste su gloria a través de la vida humana. No es sencillo mirar el sufrimiento como una oportunidad, pero las Sagradas Escrituras enseñan que todo desafío puede tener un propósito eterno. Tal como Pablo y Silas que cantaban en la prisión, o Job que proclamaba la soberanía divina en su aflicción,
cada cristiano puede optar por confiar. Su testimonio no solo glorifica a Dios, sino que inspira a otros. Finalmente, la promesa de sanidad divina es una invitación a confiar en que Dios obra siempre para el bien de quienes lo aman. Aunque la sanación no siempre se manifiesta como se espera, la acción de Dios es perfecta. El Papa recuerda las palabras de Isaías 53:5. Por sus heridas fuimos sanados. Esta verdad permanece aun cuando el dolor sea profundo. La redención y restauración del Señor siempre son mayores. A lo largo de este camino, se ha visto que aunque la enfermedad afecte el cuerpo, no puede quebrantar el espíritu de quienes confían en Él. Cada palabra elevada al cielo, cada lágrima vertida, cada clamor lleno de fe, da testimonio de una dependencia real del Dios que nunca abandona. Él permanece fiel, incluso cuando el alma tiembla, y su amor sostiene en cada paso. Al terminar este mensaje, el Papa invita a que cada fiel medite en todo lo vivido, que en la próxima prueba se recuerde que no se está solo. El mismo Dios que caminó con José en Egipto, que restauró a Job y fortaleció a Pablo, está presente hoy. Su invitación permanece abierta. Acérquense a Él, entreguen sus cargas y permitan que su gracia sea el sustento diario. Que cada paso, cada oración y cada momento de fragilidad sea una huella viva de su poder y amor. Al confiar en su propósito, incluso las pruebas más duras se convierten en instrumentos de transformación en manos del Señor. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a no quedártelo para ti. Dale me gusta, comparte tu testimonio en los comentarios y suscríbete a este canal para seguir recibiendo palabras que fortalezcan tu fe. Cada acción que haces aquí también puede ser un puente para que otro alma encuentre consuelo, esperanza y dirección en Dios. Caminemos juntos en esta comunidad de creyentes, sostenidos por el amor del Señor que nunca falla.